Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al podcast diario de Mantrailing, un podcast pensado para todos los amantes del mantrailing, en el que comparto con todos vosotros mis experiencias, aprendizajes, noticias y curiosidades sobre esta apasionante modalidad de búsqueda de personas con perros. Soy Mónica Díaz Trías y os invito a acompañarme en este apasionante viaje. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo con otro episodio del podcast diario de Mantrailing. Mantrailing operativo, mantrailing lúdico, mantrailing deportivo, mantrailing terapéutico. Hoy en día oímos hablar de muchísimos tipos de mantrailing o maneras de practicar el mantrailing. Y esto puede hacer que a veces nos hagamos un poco de lío intentando entender qué diferencia hay entre una y otra, etcétera, etcétera. Bueno, yo antes que nada querría aclarar una cosa que me parece importante. El mantrailing no es un deporte. No es una variante deportiva del rastro de toda la vida. No es nada de eso. El mantrailing surge como tal en Estados Unidos, donde todavía a día de hoy es una modalidad de búsqueda de personas absolutamente operativa y el tema, digamos, más deportivo, más lúdico allí está apenas empezando, ni siquiera se contempla de momento, o en muy pocos casos se contempla. Es decir, es casi como al revés de aquí, ¿no? Aquí, a nivel operativo, es menos conocido y a nivel deportivo, lúdico, terapéutico, etcétera, es muchísimo más popular. Pero no es el mantrailing un deporte, o no surgió, o sus orígenes no son un deporte, pero lo que sí que se ha hecho aquí en Europa es adaptar esa modalidad operativa que nos llegó de Estados Unidos a pues esta variante con un enfoque más lúdico, más terapéutico, más deportivo, ¿vale? Pero es que a veces me da un poco de rabia porque creo que es importante que comprendamos el origen de las cosas y el por qué hacemos las cosas como las hacemos, qué es lo que hacemos, ¿no? Porque yo me he cansado, sobre todo en los principios cuando empezábamos a hacer seminarios por España, me he hartado de explicar la diferencia entre rastro y mantrailing, porque la palabra rastro implica ciertas cosas, digamos, o a la gente le hace pensar en algunas cosas, tipo nariz en el suelo, etcétera, etcétera, que en mantrailing no son importantes ni imprescindibles. Ya habéis oído en otros capítulos del podcast que, bueno, en mantrailing vamos a darle mucha libertad al perro para trabajar como quiera. Es decir, nos alejamos bastante del rastro en este aspecto, ¿no? En la manera de trabajar del perro de rastro. Bueno, total, que nos costó mucho explicarle a la gente lo que era esta palabra en inglés, ¿no? Tan rimbombante. La gente decía, pero si esto es el rastro de toda la vida. Y nosotros decíamos, no lo es. Entonces, me gusta eso, me gusta que la gente comprenda cuando hacemos cosas, pues, qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? Creo que es importante. Entonces, el mantrailing el mantrailing deportivo, lúdico, como quieras llamarle, o no operativo, simplemente, surge, digamos, como un spin-off, como un hijo, entre comillas, del mantrailing operativo, ¿no? Que es el que empieza, ¿no? Todo esto. Entonces, cuando hablamos de lúdico, deportivo, terapéutico, etcétera, etcétera, hablamos de las virtudes que le hemos encontrado, yo hablo en mi caso, concretamente, a las virtudes que le hemos encontrado al mantrailing a lo largo del tiempo. Mirad, mi historia, porque yo empecé en el 2014, no sé si lo he comentado antes, y yo fui a mi primer seminario de mantrailing en septiembre del 2014, sin tener ni idea de qué iba a ver. De hecho, fui sin perro, porque no sabía ni si necesitaba algún tipo de preparación previa con mi perro, etc. Y fui a un seminario de Kevin Kocher, un policía americano, porque un colega me lo recomendó. Va a hacer una cosa que es como el rastro, pero no es exactamente rastro, y fui. Y la verdad es que disfruté muchísimo, me gustó mucho, aunque casi no entendí nada, sinceramente, porque no iba preparado, no sabía nada, no sabía nada, no tenía entrenamiento previo en nada, o sea, fui como un libro en blanco. Pero bueno, en ese seminario empecé a escribir mis capítulos personales del mantrailing, ¿no? Que me han llevado hasta la actualidad. Entonces yo allí, a raíz de ese seminario, empecé a entrenar y yo tenía mi perro labrador, Rodri, que tenía 3 años, que tenía un poquito de inseguridades. Ya cuando lo cogí con 10 meses, pues era un perro que mostraba ciertas inseguridades al pasar por
sitios complicados, por nada, a veces incluso por superar pues una pequeña escalera o cositas que le daban un poco, entre comillas, como de vértigo o así, pues le costaba. Y entonces cuando empezamos a hacer mantrailing, bueno, me di cuenta de esas pequeñas cosas, ¿no? De que con el mantrailing, tal como lo practicábamos nosotros, pues superábamos esas pequeñas cosas, esos pequeños miedos y el perro disfrutaba muchísimo. Y fue a raíz de esto que yo pensé, ostras, pues esto es chulísimo. Y bueno, yo creo que también me ayudó a enfocarlo de esta manera también el hecho de pues, tener mis estudios de educadora canina. Yo era educadora canina en ese tiempo ya. Yo había hecho algunas cositas de olfato cuando estuve viviendo en Italia durante el 2010 y 2011. Entonces, bueno, había hecho búsqueda de objetos mediante rastro, el huella a huella, con las salchichas, etcétera, etcétera, algo muy, muy lúdico, digamos, pero bueno, empecé a practicar con mi perro mantrailing y lo encontré súper divertido, antes que nada, o sea, me gustó muchísimo porque yo, bueno, soy muy mala con esto del timing, con el clicker y estas cosas, soy un poco desastre, y el mantrailing, no sé, nos ofrecía a mi perro y a mí una actividad que nos encajó muy bien a todos. Pero sobre todo yo le vi esta virtud, ¿no? Que mi perro superaba obstáculos, que disfrutaba muchísimo y que le aumentaba la autoestima, ¿no? Entonces es cuando yo empecé bueno, a entrenar con perros de distintas características, de distintos temperamentos, etcétera, etcétera, y empecé a ir viendo la manera de enfocar las cosas adecuadas a cada perro, etcétera, etcétera. Entonces, fue a raíz de un poco de esto que yo me di cuenta de todas las ventajas que tenía el mantrailing cuando lo practicábamos con perros con ciertas inseguridades, etcétera, etcétera. Aunque yo lo practicaba de manera lúdica, pero tuve este efecto rebote que me fue muy bien, ¿no? Y por eso fui construyendo bueno, esta especie de discurso, ¿no? Que empecé a explicar cuando íbamos por seminarios para explicar o para transmitir el hecho de que no simplemente es una actividad que funciona muy bien a nivel operativo para perros o binomios que van a ir a búsquedas reales, sino también a nivel lúdico o terapéutico. En aquel momento todos hacíamos mantrailing, no había la confusión que hay ahora quizás con muchas denominaciones distintas, ¿no? Que, bueno, yo creo que al fin y al cabo acabamos creando todos un poco de confusión. Lo que sí, por ejemplo, para mí es muy importante, porque yo he dicho siempre yo hago mantrailing, eso sí, lo que yo hago es un mantrailing que enfoco personalmente o personalizo a cada binomio. Es decir, yo miro el perro que tengo delante y en base al perro que tengo delante y las circunstancias que le rodean a todos los niveles, yo enfoco los ejercicios, los trials. Pero vamos, yo creo que esto debería ser la lógica pura del instructor, ¿no? Entrenar, lo que decimos, entrenar al perro que tienes enfrente o que tienes delante. Entonces, mala instructora sería yo si no buscase la manera de adecuar mis indicaciones para que el perro tenga una actividad, perdona, una experiencia positiva en cada trial. Es decir, es mi tarea como instructor ver qué perro tengo delante, si tiene miedo, si tiene inseguridades. A veces incluso podemos ver cosas más allá de lo que ve el propio guía, porque bueno, en mi caso, al tener experiencia como educadora canina, pues tienes una capacidad de observación del perro a veces mayor de la propia que tiene el guía. Entonces ves muchas cositas y puedes, si la persona pues se presta a ello, pues puedes aportar alguna pequeña información que pueda incluso ayudar a mejorar no sé, la calidad de la relación que tienen guía y perro. Por ejemplo, si ves pues, un guía sobreprotector que se preocupa muchísimo, pues puedes ayudarle a sentirse más cómodo con su perro, a darle una correa más larga, a empoderar a su perro, por ejemplo. O si ves un guía que quizás es un poco duro, pues puedes intentar ayudarle para que sea un poco más amable con su perro, digamos, o menos brusco. Y a la vez, pues, cuando estamos entrenando, sabéis que en mantrailing necesitamos el figurante, que ya hablaremos del figurante porque es un tema importantísimo y yo creo que no se habla lo suficiente. Pues como instructor yo puedo indicarle al figurante si es un ejercicio en el que tenemos que motivar al perro, es decir, enseñarle su premio antes de irse el figurante, pues cómo debe hacerlo para que el perro pues, no se asuste, para que sea una experiencia agradable para el perro. Y lo mismo al llegar, ¿no? Cuando lo encuentre, pues cómo tiene que premiarle, entregarle el premio, etcétera, etcétera. Ya hablaremos de todo esto, pero para mí ser un buen instructor consiste en hacer este acompañamiento de cada binomio, ¿no? Y adecuar las cosas a cada binomio.
mal iríamos si yo hiciese lo mismo con todo tipo de perros, porque yo entreno con perros con un drive altísimo, con Malinois, con American Staffordshire, con todo tipo de perros así, y a su tiempo también pues, con podenquitos muy sensibles, con border collies también súper sensibles. Es decir, mal instructor sería yo si no enfocara las cosas distintas para cada perro. Entonces, bueno, eso para mí es esencial, no lo concibo hacerlo de otra manera. Entonces, a nivel ya de denominaciones de si deportivo, lúdico, yo o operativo, yo os tengo que decir que a mí me gusta entrenar a todo el mundo con el mismo estándar de calidad. Yo tengo una formación, tengo una experiencia detrás que tengo que ofrecer a mis alumnos, sean el tipo de alumnos que sean. Yo entreno muchísimos bomberos, entreno muchísimos particulares e incluso están mezclados en grupos de entrenamiento. Los profesionales, yo tengo entrenando conmigo pues a profesionales o bomberos que han encontrado personas con sus perros de mantrailing que siguen viniendo a formarse conmigo para seguir pues, esta formación continua que tiene que tener todo el mundo y más los binomios operativos. Y entrenan con otros perros y con otros binomios que nunca van a ir a una búsqueda. Entonces, para mí, la calidad que tengo que darles y que se merece cada binomio es la misma, altísima, y dar el 100% de mí. Otra cosa es el ritmo de aprendizaje, el ritmo de progresión. Eso lo va a marcar cada binomio. Entonces, yo voy a ir poco a poco progresando a medida que el binomio me lo permite, digamos, o se sienten cómodos consolidando los aprendizajes previos. Entonces, eso también yo creo que debería ser una cosa lógica, ¿no? Yo no puedo entrenar igual a un binomio que a otro, pero sí que el estándar de calidad que yo tengo que ofrecer y que darles es el mismo. Yo, de hecho, siempre le digo a la gente cuando entrenamos o cuando voy a seminarios y les veo solamente un fin de semana, yo siempre digo a la gente, yo os voy a entrenar y os voy a explicar las cosas como si el día de mañana tuvierais que ir a una búsqueda real, con la misma calidad y os daré toda la misma información. Otra cosa es el ritmo de progresión que habrá que adaptarlo a cada binomio. Entonces eso es distinto. Pero yo, digamos que, y lo saben los que entrenan conmigo, siempre digo, los que hacemos mantrailing, vamos a hacer mantrailing como los mayores. Es decir, como si fuerais bomberos que os tenéis que ir a una búsqueda. Ese va a ser mi objetivo, ¿no? Acompañaros hasta el máximo que yo os pueda acompañar, ¿vale? Entonces, o que queráis que yo os acompañe, claro. No solamente faltaría. Pero quiero decirte que el mantrailing pues, tiene unos objetivos a largo plazo, que sería recoger un artículo de olor, ir a un punto de inicio, empezar tu trail, un trail ciego, por supuesto, pues yo os acompañaré a conseguir esto, ¿no? Y a poder entrenar en todos los entornos, con distracciones, etcétera, etcétera. Todo lo que implica tener un perro de mantrailing. Yo te acompañaré en este camino. A lo mejor este camino será larguísimo y no lo acabaremos, pero mi objetivo y lo que yo te ofrezco es esto, ¿sabes? Yo quiero que la gente cuando viene a entrenar conmigo o con gente que está entrenando conmigo, con instructores que he formado yo, sepan, voy a ir con esta persona que me garantiza una calidad de enseñanza altísima, ¿vale? Porque además yo tengo una formación bastante completa y se la he dado también a mis instructores y por eso yo sé que la gente cuando entrena con ellos sabe que va a tener una gran calidad de entrenamiento, ¿vale? Y que le vamos a dar respuesta a todas las preguntas que tenga. Eso también es muy importante. Pero bueno, yo quisiera que quedara esto claro. El enfoque terapéutico, el enfoque lúdico, el enfoque deportivo. Bueno, deportivo es otra cosa, porque deportivo ya es si quieres hacer competiciones, etcétera, etcétera, que yo ni siquiera me planteo competir. Yo lo que sí que he creado unas pruebas de nivel, sin ser una competición de primero, segundo, tercero, unas pruebas de nivel que hay que ir superando. Quien lo desee, por supuesto, es absolutamente libre, para un poco tener objetivos, ¿no? Justamente por lo que comentaba antes, como yo te voy a preparar como si fueras a una búsqueda, pero si eres un particular no vas a poder ir a búsquedas, posiblemente te ofrezco la posibilidad de hacer algo lo más similar posible a una búsqueda real, que sería una prueba en la que yo te acompañaré como juez detrás tuyo a unos 5 o 7 metros sin decirte nada y vamos a ir viendo cómo evolucionas, ¿no? Y cómo te enfrentas a este reto, ¿no? Al reto de lo desconocido, a esta adrenalina, etcétera, etcétera. Pero eso es un camino que tú puedes decidir coger o no coger. No tienes por qué. Lo importante es eso, que cuando estéis buscando un instructor para hacer mantrailing, sea cual sea el objetivo,
tengáis claro el objetivo, reunáis con vuestro instructor, digamos, y se lo expongáis a él y juntos veáis si podéis llegar a ese objetivo, ¿no? O si te puede acompañar, porque no todos los instructores están capacitados posiblemente para trabajar con todos los binomios. Hay gente que practica mantrailing que a lo mejor no son educadores caninos y que a lo mejor no tendrán ese punto de vista o esa capacidad de observación que puede tener un educador canino, o gente que se ha formado muchos en este aspecto, ¿sabes? Entonces, no, eso no es un problema. Lo importante es que, por ejemplo, el instructor te diga, pues mira, tu perro tiene muchas inseguridades, yo no me siento capacitado para daros un buen entrenamiento o adecuarme a vuestras circunstancias, ¿no? Eso sería lo más honesto, porque, bueno, lo que tú no quieres es ir a hacer una actividad y encontrarte con un instructor que no comprende a tu perro, que no te comprende a ti y que os pone en situaciones que sobrepasan vuestra capacidad, sobre todo la del perro, de la capacidad de comprensión y de asimilación, ¿no? de información. Es decir, que, bueno, esto sería importantísimo, ¿no? Hablar primero con vuestro instructor y decir, mira, yo quiero hacer mantrailing con este objetivo, y pues ya está, y tener el instructor que te acompañe, ¿vale? Intentar siempre con vuestro instructor no quedaros estancados en unas cosas, sino intentar ir progresando. Al fin y al cabo, si por ejemplo tenéis un perro con algunas inseguridades, si le mantenéis siempre en una burbuja y vuestro instructor nos ayuda a salir un poco de ese círculo de confort, ¿no? Pues a lo mejor tampoco estáis obteniendo el beneficio del mantrailing que podríais obtener, porque al fin y al cabo, cuando hacemos mantrailing a nivel terapéutico, entre comillas, porque nuestro perro tiene algunas inseguridades, lo que queremos es que el mantrailing nos ayude a superar esas inseguridades, ¿no? Entonces, salir un poco del círculo de confort con esos picos de estrés que a veces son saludables y necesarios para ir creciendo y desarrollándonos como seres vivos, también las personas, ¿no? Necesitamos esos picos de estrés que nos ayudan a crecer, pues eso sí que sería importante, que vuestro instructor os ayude a progresar, ¿no? Con un buen acompañamiento y sin sobrecoger al perro y ni abrumarle con cosas nuevas, pero poquito a poquito. Y ya está, esa sería mi recomendación. Hay tanta oferta hoy en día que estaría bien también informaros un poquito, investigad cuando busquéis un instructor, cómo es, con quién se ha formado, cómo se ha formado, o ir a ver, por ejemplo, una clase en la que vayáis sin perro, a ver cómo funciona una clase, etcétera, etcétera, ¿no? Para ver si sentís cómodos, no solamente con el instructor, sino también con los alumnos, con la manera como lo hace. Eso sería importantísimo. Yo creo que ningún instructor se va a negar a que vayáis a ver una clase gratuita. Yo lo he hecho muchas veces. Simplemente pues ven a mirar lo que hacemos y ya está. Porque también en mantrailing no es importante solamente el instructor, que es esencial, sino también el grupo con el que hagas las clases o con el que te estés formando, ¿no? Porque son los que te van a acompañar, son los que van a hacer de figurantes de tu perro, etcétera, etcétera. Y se crea una pequeña comunidad, un círculo de compañeros, ¿no? Que se ayudan mutuamente, ¿no? Cada uno ayuda a progresar al perro del otro, ¿no? Haciendo de figurante y estando atento a las necesidades de cada binomio. Y eso para mí también es muy importante. Es decir, tened claro cuál es vuestro objetivo, si es lúdico, si es etcétera, etcétera. Habladlo con vuestro instructor y a partir de aquí a disfrutar del mantrailing, porque es una actividad que, ya os digo yo, por mi experiencia, porque yo siempre hablo desde mi experiencia, desde lo que yo conozco, porque cuando yo empecé no se hablaba de ni terapéutico, ni lúdico, ni nada. Apenas se hablaba de mantrailing con esta única denominación. Y ahora la evolución ha sido brutal en pocos años y bueno, hay de todo por el mundo. Entonces, asesoraros bien y enteraros de cómo se ha formado vuestro instructor y ya está, porque yo no soy seguramente la instructora ideal para todos los binomios del mundo mundial. Seguramente encajaré mejor con un tipo de personas que con otros, entonces, y eso es muy respetable. No todo el mundo tiene que gustarle venir a entrenar conmigo. No tengo que forzar a nadie a que entrene conmigo. El mundo es muy amplio, pero eso sí, lo que deberíamos es, los instructores, buscar eso, que nuestros binomios, la gente que entrena con nosotros, progrese y disfrute en el camino mientras van progresando. Pues nada, a disfrutar de este camino. Si lo empezáis ahora, ojalá encontréis a un instructor cerca que os ayude a crecer. Nada más, nos vemos y nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta luego.